Anteriormente yo hice un video sobre 10 casos sobre ruidos extraños a bosques aledaños, con la diferencia que no hubo tasa de mortalidad. En esta ocasión, y lamentablemente, me tocará hablar de un tema muy espantoso: el océano y sus abismos marinos y sus mares, que para algunos es un lugar para relajarse, para otros es un lugar de no confiarse. Este es un video sobre lo increíble y aterrador que puede ser el mar y lo peligroso que llega a ser en cuanto a expediciones, viajes o pescas se tratan, y pueden convertirse en una pesadilla. El mar es el camino sobre el agua que intrépidos viajeros a lo largo de la historia decidieron recorrer. En sus orillas florecieron culturas antiguas de las que hoy podemos ver sus ruinas. El mar ha sido fuente de inspiración no solo para poetas, sino para científicos, historiadores, exploradores, deportistas y, por supuesto, para marineros. Su anchura, su bravura o su abundancia han generado respeto en el ser humano, forjando deidades de océanos y mares, pues estos son 10 casos aterradores relacionados sobre el océano y los abismos marinos. Según se cuenta, en el siglo XVII, cuando el capitán y pirata holandés Van der Decken se dirigía a Holanda, ordenó que su barco tomara rumbo hacia el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, para evitar las aguas turbulentas del Océano Índico. Al llegar a esa parte de África, los marineros se percataron de que el mar en esa zona era mucho más tormentoso. Las olas azotaban el navío y amenazaban con volcarlo, pero lograron atravesarlo sin problemas. Ante este inusual hecho, la tripulación comenzó a especular que el capitán Van der Decken había realizado un pacto con lo desconocido para que su embarcación lograra superar la poderosa tormenta. Tras largos días en alta mar, los marineros lograron divisar el puerto de Holanda. Sin embargo, pese a que el barco viajaba a una excelente velocidad, no lograba llegar a su destino. Muchos creyeron que esta maldición era un castigo divino por el acuerdo que había realizado el capitán con lo sobrenatural. Pasaron días, meses, años, y cada uno de los marineros de Van der Decken murieron poco a poco, al igual que su capitán, quien fue bautizado por aquellos que se cruzaban con su navío como el holandés errante, el hombre que nunca pudo tocar puerto y que navega sin rumbo por los mares del mundo. La fosa de las Marianas es una depresión del suelo oceánico, es decir, una fosa oceánica o fosa marina, considerada como el área más profunda de los océanos conocidos, ubicada en el Océano Pacífico y con forma de media luna. Se trata de un hundimiento de unos 2.550 kilómetros de largo y 69 kilómetros de ancho, cuyo punto más profundo conocido ronda los 11 kilómetros por debajo de la superficie del mar. Esta fosa obtiene su nombre de su cercanía con las Islas Marianas, un archipiélago formado por las cumbres de distintas montañas volcánicas submarinas y ubicadas a unos 200 kilómetros al oeste de las fosas, cuyo nombre proviene a su vez de Mariana de Austria, esposa del rey Felipe IV de España. Al igual que ocurre en otras fosas oceánicas, en lo profundo de la fosa de las Marianas la luz solar escasea, por lo que las aguas oscurecen y se tornan gélidas. Además, el peso de la columna del agua a semejantes profundidades genera una presión equivalente a más de 1000 veces la de la atmósfera en la superficie del mar. La vida en estas regiones tan complejas se ha adaptado a las condiciones circundantes y, por ende, es sustancialmente distinta de la que habita en las regiones superficiales de los océanos. El calamar gigante, llamado Architeudis, quizás sea el animal más misterioso del océano y de todo el mundo. En junio, una expedición de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, NOAA, capturó las primeras imágenes de un calamar gigante en aguas americanas.
Se acaban de cumplir 150 años desde la primera documentación científica de esta especie. Durante siglos la gente pensó que no eran reales. El kraken, también llamada la bestia del mar. Los calamares gigantes viven en las oscuras profundidades del océano y hasta el día de hoy se sabe muy poco de ellos. La mayor parte de lo que se sabe sobre esta criatura es que puede crecer hasta 12 metros de largo y vivir en un mundo sin luz solar. También que sus cadáveres pueden encontrarse flotando en el mar o extraerse del vientre de los cachalotes. En 2005 se fotografió uno por primera vez y en 2013 se consiguió la primera grabación. No obstante, los científicos creen que hay millones de ellos en el mar. El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos del planeta. Decenas de historias sobre desapariciones de barcos y aviones han llegado hasta nuestros oídos de diversas maneras, siempre rodeadas de misterios y desapariciones. Una de las últimas en enero de 2017, cuando la Guardia Costera de Florida anunció en un comunicado que un navío con destino a Florida había desaparecido tras partir el día anterior desde Bahamas. Después de 84 horas de intensa investigación, se suspendió la búsqueda sin rastro de la embarcación y sus tripulantes. Las desapariciones de barcos y aviones se han producido desde épocas remotas y en muchos puntos del planeta, pero hay sitios como la costa entre Sicilia, Italia y el norte de África, en el mar Mediterráneo, que acumulan más desapariciones sin explicar que otras. Entre ellas, la región atlántica de las Bermudas es la más famosa. El Triángulo de las Bermudas está formado por 1,1 millón y medio de kilómetros cuadrados en alta mar dentro de un triángulo equilátero, de allí su nombre, que forman las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida, Estados Unidos. Este triángulo imaginario encierra un secreto dentro de ella. Cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar, casi 100 aviones que se sepa y miles de personas. ¿Están todos ellos en el fondo del mar? ¿Han ido a otra dimensión? ¿Están hundidos con la ciudad perdida de la Atlántida? Probablemente no, pero al ser humano siempre le ha gustado añadir un poco de leyenda a fenómenos que no se han podido demostrar. En 1997, los investigadores que escuchaban la actividad volcánica submarina en el Pacífico Sur registraron un sonido extraño, poderoso y extremadamente fuerte, mediante hidrófonos, micrófonos subacuáticos separados por unos 3.219 kilómetros. Se registraron varias instancias del sonido que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes, según la NOAA. No solo era fuerte, el sonido tenía una característica única que llegó a conocerse como el bloop. Imaginemos el percal, un sonido subacuático de origen desconocido y que nunca antes habíamos escuchado. Las especulaciones no se hicieron de rogar. Christopher Fox, que en 2002 dirigía el proyecto de monitoreo acústico de la NOAA en el Laboratorio Ambiental Marino del Pacífico de Newport, Oregon, dijo en una entrevista que tenía la corazonada de que era de origen animal, pero había un problema con esta teoría. ¿Qué animal era?
Los sensores que detectaron el bloop estaban separados por miles y miles de kilómetros de distancia, así que el animal tendría que emitir un ruido enorme. ¿Qué clase de bestia puede emitir semejante ruido? Se barajó la idea de un calamar gigante, pero los cefalópodos no tienen un saco lleno de gas, así que no puede hacer ese ruido. Tampoco podía ser una ballena, según Phil Lovell, biólogo marino de la Universidad de Boston, que en la misma entrevista aseguró haber escuchado cantos de ballenas a esas distancias y que el bloop era más fuerte, un misterio totalmente. Otra teoría de la conspiración y mucho más absurda es que el origen del bloop estaba a 1.760 kilómetros de la ciudad hundida y ficticia de Disraeli, la ciudad donde Howard Philip Lovecraft decía que estaba encarcelado Cthulhu. Y a ver, es cierto que Cthulhu podría encajar en la descripción de un animal enorme, pero desgraciadamente Cthulhu es una bestia ficticia que solo existe en nuestra imaginación, en novelas y videojuegos y películas. Así pues, descartamos animales enormes, incluyendo a Cthulhu, que solo es ficción. ¿Cuál fue el origen de The Bloop? Entonces, la NOAA acabó dando con la clave y, desgraciadamente, es menos emocionante que la idea de un calamar gigante. En 2012, la NOAA dijo que el sonido tenía un origen bastante común, el agrietamiento de una plataforma de hielo al romperse desde la Antártida, según la NOAA. Una extraña criatura fue captada en video. No se sabe si se trata de alguna medusa o otra criatura marina no identificada por la ciencia. No se sabe si sea altamente venenosa. Cada año son descubiertas miles y miles de especies nuevas en los océanos, en especial en los abismos marinos. Criaturas que se ven inofensivas pero pueden tener terribles venenos capaz de matar a un ser humano. Este es el metraje. La picadura de la cubomedusa puede ser letal y muchos científicos hablan de estos como los animales más peligrosos del mundo. Las temidas cubomedusas son propias de mares tropicales como la Gran Barrera de Australia o Filipina. Hace no mucho tiempo se les consideraba esifomedusas, es decir, pertenecientes al mismo grupo. Sin embargo, los taxónomos vieron claras diferencias. Las cubomedusas poseen velario, una estructura semejante en función al velo de las hidromedusas, pero que difiere de este en su desarrollo y que contiene divertículos digestivos en los llamados ropalios. Es posible encontrar ojos con fotorreceptores y estatocistos sensibles a la orientación. La forma polipoide se conoce en pocas especies y no sufren estrobilación. Son transparentes y de un color azul fuerte. Una de las características más notorias de las cubomedusas es su potente veneno en cada uno de sus tentáculos. Las cubomedusas tienen hasta 500.000 nidoblastos, unas células especializadas que cuentan con una estructura en forma de arpón. El nematocisto, que se encarga de inocular el veneno cuando la célula hace contacto con una presa, aunque las características de este varían según la especie. Su función es la misma, atrapar a las posibles presas, así como defenderse de los depredadores. La tasa de mortalidad en Australia oscila entre 5.000 a 5.500 muertes en los últimos años.
Existe un lugar en el vasto y misterioso Océano Pacífico que está tan alejado de tierra firme y de cualquier lugar habitado, que los humanos más cercanos son los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Se trata del conocido lugar Punto Nemo, probablemente el más famoso de los polos de inaccesibilidad de nuestro planeta. Fue bautizado como Punto Nemo en recuerdo del famoso antihéroe marino del escritor Julio Verne, y Nemo significa nadie en latín, algo que parece muy apropiado para este lugar, pues es raramente visitado por los seres humanos. Antes que nada debo de decir que si estás en este lugar en un barco o peor aún en un bote, las posibilidades de que te rescaten son totalmente imposibles, ya que es un lugar inmenso, no se ve nada de tierra a kilómetros y kilómetros de distancia. Si estás en este lugar naufragando, date por muerto o muerta. En 1992, el ingeniero croata-canadiense Hirvohet Lukatela calculó la ubicación exacta de lo que técnicamente se conoce como el polo oceánico de inaccesibilidad. Para conocer con exactitud su geolocalización, fue necesario utilizar un programa de computación especializado que incorporó la forma elipsoide de la Tierra para lograr una precisión máxima. Así se descubrió el punto más remoto de todo el planeta con respecto a cualquier superficie terrestre, lo que sería conocido después como el punto Nemo. Para ser más exactos, sus coordenadas son: según Lukatela, la localización de tres puntos equiláteros es especialmente singular, no existiendo otros tres puntos sobre la superficie de la Tierra que podrían reemplazarlos. Las nuevas mediciones o la erosión podrían cambiar su ubicación, pero solo en el orden de algunos metros. La profundidad del Pacífico en esta zona ronda los 3.700 metros. El domingo 18 de junio de 2023 sucedió una de las peores catástrofes ocurridas. El Polar Prince lanza al submarino Titán alrededor de las 9 a.m. y allí comienza su inmersión de 2 horas hasta los restos del Titanic. Pierde el contacto con el buque al cabo de 1 hora y 45 minutos de descenso. Su última comunicación con la superficie se produce a las 11:47 a.m. Los restos de la nave, que había desaparecido con 5 tripulantes, son consistentes con la pérdida catastrófica de la cámara de presión, según la Guardia Costera estadounidense. Ningún tripulante sobrevivió. El Titán, un sumergible de la empresa Ocean Gate, que hacía tours rumbo a los restos del Titanic, fue reportado como desaparecido cuando hacía uno de sus transportes turísticos con 5 pasajeros a bordo. La búsqueda, que mantuvo al pueblo americano, ya había llegado a su fin. Uno de los robots utilizados para la búsqueda reportó que se encontraron escombros cerca de la proa del Titanic, algo que horas más tarde confirmó la Guardia Costera. Incluso el cineasta James Cameron vio este tour como negligente e inseguro. El galardonado director realizó 33 inmersiones a la zona en las últimas décadas y no puede creer que ocurriera una tragedia muy similar en el mismo lugar del histórico naufragio. Como diseñador de sumergibles, los hice y construí para ir al sitio más profundo del océano, 3 veces más profundo que el Titanic, así que entiendo los problemas de ingeniería asociados con este tipo de vehículos y los protocolos que debes pasar. Es absolutamente crítico entender que el buceo es un arte maduro. Asimismo, Cameron afirmó que desde el comienzo había temor por el submarino, era muy experimental. Algunos de los principales integrantes de la comunidad de ingeniería enviaron cartas a la empresa, señaló. Bueno, aquí es donde uno tiene muchos puntos de vista. Muchas personas con dinero son capaces de hacer cosas más allá de lo habitual que personas de bajos recursos harían. Aunque los riesgos son muy anticipados, estos pues muchas veces son ignorados, solo para ver los vestigios de un barco legendario como el Titanic. Después de 111 años de su hundimiento, el Titanic vuelve a reunir a la prensa a su alrededor, como sucedió en ese momento con el crucero.
La identidad de los pasajeros fue de extrema importancia para dar a conocer la terrible noticia al mundo entero. Por esto, y porque son seres humanos quienes se encontraban en el interior del sumergible Titán, se pudiera decir que en esta ocasión perecieron gente solo de primera clase, lamentablemente. El transatlántico británico de la White Star Line, conocido como Titanic, colisionó contra un iceberg en la noche del 14 al 15 de abril de 1912. El Titanic es uno de los barcos más famosos de la historia. El hundimiento, el rescate de los supervivientes y, décadas después, el descubrimiento de los restos del naufragio. Este es un vistazo a la historia del RMS Titanic. 10 de abril de 1912, el Titanic zarpa en su viaje inaugural de Inglaterra a Nueva York. 14 y 15 de abril de 1912, el lujoso transatlántico choca con un iceberg en el Atlántico Norte alrededor de la medianoche y se hunde en menos de 3 horas. Murieron 1.517 personas y sobrevivieron 706 de los 2.223 pasajeros y tripulantes, según el informe del Senado de Estados Unidos sobre el desastre. El costo estimado de su construcción rondaba los 7,5 millones de dólares para ese entonces. El RMS Titanic era considerado el mayor barco de pasajeros en esa época. El barco tenía una eslora de 269 metros y pesaba 46.328 toneladas. Su velocidad máxima era de 23 nudos. El naufragio se encuentra a unos 563 kilómetros de la costa sureste de Terranova. El iceberg perforó 5 de los 16 compartimientos supuestamente herméticos diseñados para retener el agua en caso de ruptura del casco. Las investigaciones de la época culparon al capitán Edward Smith por ir demasiado rápido en aguas peligrosas, así como a las inspecciones iniciales del barco que se habían hecho con demasiada premura. El insuficiente espacio en los botes salvavidas para todos los pasajeros y la falta de ayuda de un barco cercano. A raíz de las conclusiones de las investigaciones se llevaron a cabo numerosas reformas en materia de seguridad marítima. Había 329 pasajeros de primera clase a bordo, 199 sobrevivieron. Habían 285 pasajeros de segunda clase a bordo, 119 sobrevivieron. Habían 710 pasajeros de tercera clase a bordo, 174 sobrevivieron. Habían 899 miembros de la tripulación a bordo, 214 sobrevivieron. Smith se hundió con el barco y su cuerpo nunca fue recuperado. Frederick Fleet, uno de los miembros de la tripulación que primero alertó a Smith del iceberg, fue rescatado y sobrevivió. Según un comunicado de prensa, se han cartografiado con todo detalle cada milímetro de su campo de escombros de 5 kilómetros. La réplica digital final ha logrado capturar la totalidad del naufragio, incluidas las secciones de proa y popa que se habían separado al momento de su hundimiento en 1912.